Bien, siendo las 20 horas, vamos a iniciar nuestra solemne sesión académica de este martes 25 de noviembre del año 2025 con el trabajo de ingreso del doctor Manuel Moreno Castañeda, titulado Salvador Manuel Lima García, trascendencia de educativa. Le cedo la palabra a nuestro secretario general. Muy buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Nos acompaña también la doctora Angélica Peregrina, consocia y quien dará respuesta al trabajo de ingreso. Nos acompaña también el doctor Manuel Moreno Castañeda, recipientario de esta noche, y su servidor como secretario general. Me permito dar una breve semblanza del doctor Moreno Castañeda. Manuel Moreno Castañeda es doctor en educación con énfasis en mediación pedagógica, profesor jubilado con experiencia profesional docente desde 1964 en educación primaria, media y superior. Los últimos trabajos como profesor fueron en la Escuela Normal Superior de Jalisco, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad de Guadalajara. En esta institución como profesor de historia y rector del sistema de universidad virtual. Actualmente se desempeña como consultor en educación, estudia historia de la educación y como consejero del Espacio Común de la Educación Superior en línea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Autor de los libros La enseñanza también tiene su historia, del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, Nuevos rumbos para la educación, por una docencia significativa en entornos complejos, por una pedagogía regenerativa y significativa, y la colaboración como estrategia para el desarrollo de las modalidades académicas flexibles en la educación superior en América Latina. Es conferencista a nivel nacional e internacional con temas sobre educación a distancia, formación docente e historia de la educación. En conocimientos destaca doctor honoris causa de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, doctor honoris causa de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, en Perú, premio de vida y obra de la Red Europea Latinoamericana de Educación Continua, reconocimiento de la Asociación Universidad Latinoamericana, reconocimiento conjunto de la Unión de Universidades de América Latina y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Me permito cedo el uso de la palabra al doctor Moreno Castañeda para que nos presente su trabajo titulado Salvador Manuel Lima García, trascendencia de su obra educativa. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco por aceptarme como socio de esta honorable e histórica institución, así como a quienes me acompañan en este importante momento, un importante momento para mí, especialmente a quienes tanto tiempo les he quitado por mi afición a estudiar historia, y aquí presentes a mi esposa Rosa María, mis hijos, mis hijas Mayra Patricia y Rosa Noemí, y mi hijo Manuel Tonatiuh. Salvador Lima García, su tiempo, vigencia y trascendencia de su obra educativa. En el título quiero hacer énfasis en lo de la vigencia y trascendencia, no tanto porque Salvador M. Lima tuviera una visión profética, pero sí por la consistencia de su pensamiento educativo y por lo lento que avanzan las instituciones académicas. El tiempo y su vida, así como el tiempo histórico, no se entiende sin la vida de las personas que lo vivieron. Las historias de las personas no pueden entenderse sin comprender el tiempo vivido. Yo soy yo y mi circunstancia, diría Ortega y Gasset. Deseo iniciar esta exposición con las siguientes palabras, dichas por Salvador M. Lima, a quienes creían que enseñar era transmitir conocimientos y que conviene escuchar a quienes un siglo después siguen creyendo eso. Enseñar, dice Lima,
No es, pues, transmitir el maestro sus conocimientos al discípulo, porque enseñar es una acción a la que corresponde otra acción. El conocimiento es un acto vital, ya que el conocer es vivir, y en ese sentido es imposible que el conocimiento del maestro se transmita al discípulo, porque todo acto vital nace en el sujeto y permanece en él. Estudiar la vida de Salvador M. Lima es entrar en las entrañas de la historia de la educación pública de México, vista desde la vida de un educador que en la primera mitad del siglo XX fue tan vasta y diversa su labor educativa que debo reconocer los limitados alcances de esta disertación, apenas un acercamiento que deja para otro tiempo y otras personas un mayor alcance y profundidad. Nació en Autlán de la Grana, hoy Autlán de Navarro, el 28 de enero de 1885 y falleció en la Ciudad de México el 2 de abril de 1954. Ante la falta de oportunidad de estudios en su pueblo natal, se trasladó a Guadalajara para formarse como profesor. Allí estudió en la Escuela Normal Mixta para obtener su título como profesor normalista superior y arrancó su fructífera vida en favor de la educación como promotor de las ideas y prácticas de la Escuela Nueva. No la nueva Escuela M, sino la Escuela Nueva de los años 20. Con énfasis en la acción y la trascendencia social en tiempos caracterizados por la efervescencia y la inestabilidad política, pero también por el surgimiento de propuestas que buscaban nuevos rumbos sociales y culturales. Para esto, nuevos escenarios educativos. Las ideas que en ese tiempo eran su futuro, ahora son nuestro pasado y siguen aquí, y ahora con tendencias que apuntan hacia adelante. Intento con este rescate biográfico conocer las ideas y obras educativas de Lima y valorar su actitud ante posturas conservadoras para proponer y trabajar en nuevas estrategias sin caer en los extremos dogmáticos que le tocó vivir como docente, directivo y difusor de la cultura pedagógica. Labor en la que siempre contó con un comprometido y leal grupo de compañeros que, según Vicente Fuentes, juntos, maestro y alumnos, pensaron en problemas de responsabilidad directiva, en nuevos métodos y en la federalización de la enseñanza. Tuvieron un credo y lo difundieron en la revista Ideal, que llevaba como lema "por la escuela y por el arte", que dejó huella profunda en Jalisco. Visto históricamente, el sistema educativo mexicano se ha construido con la imposición de modelos coloniales, tendencia que parece aumentar. De ahí también mi interés de rescatar lo propio en búsqueda de autenticidad. Es aquí donde ubico la relevancia de este tema. Además, con respecto a esta semblanza, confieso mi subjetividad. Este interés tiene que ver con que la tierra que lo vio nacer es la tierra de mis abuelos maternos, de mi madre María y de Simona, su hermana, quien me metió en esta aventura del magisterio y de quien escuché por primera vez hace 60 años el nombre del profesor Lima, al que ella tanto admiraba. Los tiempos que vivió Salvador M. Lima. Si damos un vistazo al contexto histórico de la vida del profesor Lima entre el 85 y 1954, vemos que inicia a finales de un violento siglo XIX que veía esperanzado la llegada del siglo XX con los avances tecnológicos en las comunicaciones, transportes y nuevos modos de producción, pero también llega la Revolución China en 1912, del 14 al 18 la Primera Guerra Mundial, en el 17 el estallido de la Revolución Soviética, entre el 39 y el 45 la Segunda Guerra Mundial, en nuestro país la Revolución de 1910, la Guerra Cristera y luego los tiempos de la Guerra Fría. Su infancia y juventud transcurrieron en el Porfiriato. Cuando cumplía 25 años estalló la Revolución, que con la Constitución de 17 parecía que la situación social empezaba a estabilizarse. Con el gobierno de Obregón se realizan acciones para cumplir con las promesas de la Revolución, como fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Con Calles se institucionaliza el partido en el gobierno. Luego vino la educación socialista con Lázaro Cárdenas, enfoque que terminó con Ávila Camacho, que se propuso aliviar los conflictos con su política por la unidad nacional. Políticas que continuaron los siguientes gobernantes, Miguel Alemán y Ruiz Cortines, época en que
que falleció el profesor Lima. Ideas pedagógicas de esos tiempos. En la Ciudad de México se había celebrado el Congreso Higiénico Pedagógico en 1882 y en 1889, 90 y 90-91 los Congresos Nacionales de Instrucción Pública. Cuando él empezaba sus primeros años como docente, llegaron a Guadalajara las ideas de Montessori, que ya desde 1914 empezó a aplicarse en el Hospicio Cabañas. Por quienes todavía pueden ver en la metodología Montessori una pedagogía moderna, sigue siendo moderna después de más de 100 años, por lo mismo, por lo lento que avanzan los procesos académicos. En cuanto a su orientación social, dos corrientes van a estar presentes: el positivismo de Comte, con las ideas que trajo a México Gabino Barreda, y el materialismo histórico de Carlos Marx. El primero con un discurso cientificista que buscaba la modernidad con el orden y el progreso, y el segundo por una educación para la transformación social mediante la lucha de clases. Tiempos cuando perduraban las ideas ya centenarias, que aquí llegan también como nuevas, las ideas de educadores como Herbart, Pestalozzi y Froebel, que permanecerán mucho tiempo después. Además, tomarán fuerza propuestas como la Escuela de la Acción y la Escuela Nueva. Educadores como Gregorio Torres Quintero y Carlos A. Carrillo recomiendan interesantes propuestas educativas a nivel nacional, así como en Jalisco, Abel Ayala y Aurelio Ortega, que aparte de su trabajo pedagógico, Ortega se distinguió por su postura revolucionaria, lo mismo que Atala Apodaca, quienes vivieron tanto la época porfirista como la revolucionaria, tiempos cuando arranca lo que llamamos la Escuela de la Revolución. Entre las ideas educativas que llegaron de fuera estuvo el racionalismo promovido por Francisco Ferrer Guardia, que, como dice Angélica Peregrina, es considerado el precursor de la educación libertaria en España, fundador de la escuela moderna, y con ella introdujo el racionalismo pedagógico, corriente que llegaría a tener muchos seguidores, lo mismo en su país que en México y otros países de América Latina. Influencias que llegaron a Jalisco en diversos documentos y eventos, como fue el tercer Congreso Nacional de Maestros que celebró en Guadalajara en 1922. Con respecto a este evento, Óscar García Carmona nos informa cómo la escuela racionalista fue planteada por primera vez a los maestros de toda la República, y con relación a la trascendencia afirma que resultó un parteaguas para la organización del gremio magisterial y para la educación en México. Otro caso que impactó en México fue el caso de la experiencia realizada por Antón Makarenko en la colonia Gorki de la Unión Soviética. Empezaban a brillar las ideas de Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo, aunque sus ideas llegan tardíamente. También es de destacar el pensamiento de Vygotsky, quien atribuye importancia fundamental al dominio del lenguaje en la educación, así como su concepto sobre la zona de desarrollo próximo de gran valor para entender el aprendizaje. Desde fines del siglo XIX se escuchaban las ideas y experiencias de la llamada Escuela Nueva y Escuela de la Acción, que según Moacir Gadotti ya se venía gestando desde la Escuela Alegre de Vitorino de Feltre, siguiendo con la pedagogía romántica y naturalista de Rousseau, siendo en ese tiempo cuando en México se lee a Adolphe Ferrier, pionero de la Escuela Nueva, educador, escritor y conferencista suizo, que dio clases en el Instituto Juan Jacobo Rousseau de Ginebra. Tal vez fue el más ardiente divulgador de la escuela activa y de la educación nueva en Europa. También están las ideas de Ovidio de Crowley, con base en centros de interés a partir de las necesidades básicas de la infancia. El educador norteamericano John Dewey, con el aprendizaje activo y la democratización de la escuela, tuvo gran influencia en la educación mexicana de esa época, afirmando que la enseñanza debería darse por la acción. La educación preconizada por Dewey era esencialmente pragmática, instrumentalista, buscaba la convivencia democrática, pero no por ello cuestionaba la sociedad de clases. Por su parte, William Kilpatrick, con su método de proyectos y aprendizaje por experiencia, buscaba centrarse en las actividades prácticas de los alumnos. Para él, la educación se basa en la vida para hacerla mejor, es decir, la educación es la reconstrucción de la vida en niveles cada vez más elaborados, y la base de la educación está en esa actividad. Nótese cómo los métodos de proyectos pues ya van más allá de un siglo queriéndose implantar, y sigue siendo un método vigente. Por los momentos que cambió que se vivía en México, cayeron muy bien esos planteamientos.
Estas ideas se manifestaron en la Escuela de la Revolución, que abarcó, según autores como Isidro Castillo, al menos 2 décadas, con acciones como la fundación de escuelas normales rurales, las casas del pueblo, las escuelas primarias rurales, las campañas de alfabetización, la educación indígena, la educación socialista, etc. Un ejemplo de las ideas pedagógicas de los años 20 en Jalisco es la revista Ideal, órgano de la Sociedad de Estudiantes Normalistas, que siendo Salvador M. Lima director de la Escuela Normal de Maestros, en tiempos de fuertes enfrentamientos políticos se deslinda indicando su contraportada: esta revista no admitirá asuntos políticos ni religiosos en su colaboración. En el número 3 de esta publicación tenemos textos como el de Cástulo Romero, director de la revista, que dice: mientras los viejos sistemas educacionales, esta la voy a leer de nuevo porque me da idea como que estuviera diciéndose ahorita, casi todo lo de esa época, si no le pusiéramos fecha, no parecería ser centenaria. Mientras los viejos sistemas educacionales se derrumban porque han sido arruinados los principios sobre los que se apoyaban, sobre nuevos principios se levantan airosamente nuevos sistemas. O sea que si las viejas soluciones no habían solucionado los viejos problemas, menos podían con los nuevos y mucho menos con los del futuro. Por su parte, José María Palafox, en el artículo titulado Psicología Experimental de esa publicación, a propósito del auge de las explicaciones psicológicas y del positivismo, que insistía en basar el conocimiento en experiencias concretas, no en cuestiones metafísicas, escribe: si se recuerda el mecanismo de las adquisiciones mentales y en particular el papel de la experiencia en la formación de las asociaciones, se comprenderá fácilmente por qué el memorismo reinante en la escuela primaria, ya sea por medio de lecciones orales o por libros de texto, debe reemplazarse por la experimentación que eduque, valiéndose de ejercicios ordenados y graduados. La teoría debe ser el corolario de las experiencias, sino al contrario. El mismo Palafox recomienda no perder de vista y no separar de los conocimientos escolares la formación moral. Cualquiera que sea el ideal que inspire la conducta de los hombres, la educación moral, cuyo fin es el perfeccionamiento del individuo, debe estar desde sus principios fundada en la experiencia. No hay que esperar nada de los preceptos generalmente vacíos de sentido. Hay que recurrir a las ascensiones cuando se acude solo a aprobar y reprobar. Lima vivió una amplia gama de experiencias en los sistemas escolares, con diversidad tanto en los métodos pedagógicos como en la orientación social. Vivió su profesión entre los extremos conservadores y de la educación socialista, mezclados con el pragmatismo de John Dewey y el afán de la unidad nacional. Entre las causas por las que no prosperó la educación socialista, también estuvo la ambigüedad y confusión en los modos de entenderla y sus extrañas mezclas con otras corrientes. Este curioso eclecticismo se manifiesta en las siguientes palabras de Ramón García Ruiz: en nuestro país, mejores resultados van teniendo ya un método realmente activo, el método de proyectos, hijo legítimo de la escuela socialista de John Dewey. No sé por qué a don Ramón se le ocurre decir que John Dewey era socialista, pero pues tenía su visión don Ramón. Los que lo conocen, yo creo que aquí no hay nadie que haya conocido a don Ramón, vea pura gente joven. Bueno, sí. Las ideas de la escuela nueva y de la acción no podemos ubicarlas en un tiempo limitado, pues sus orígenes se remontan a muchos años atrás y su presencia ha trascendido muchos años después. Ideas como las que tienen que ver con el respeto a la libertad y autonomía de estudiantes, centrarse en sus intereses, el enfoque lúdico y el aprender haciendo. Fíjense, esto del enfoque lúdico, que ahora con el colonialismo académico que nos invade, ahora se habla de gamificación, o sea, usando un anglicismo, cuando el juego desde hace más de 2 siglos ha sido la base más importante para aprender, sobre todo en el caso de los niños. Las ideas de la escuela nueva y de la acción podremos decir que nunca se han ido y han convivido en las diversas corrientes históricas durante más de un siglo. Así se habla, como decía Pestalozzi, de educación para la vida, de métodos de proyectos y recomendaciones centradas en los intereses de niños, según Froebel, de Crowley, Montessori y demás. Su trayectoria profesional, el pensar y el actuar de Salvador M. Lima. Ernesto López Orendain nos dice que Lima fue profesor normalista, innovador,
en planteamientos psicopedagógicos y didácticos, impulsor de los servicios de educación especial en México, director de 2 grandes instituciones formadoras de docentes, la Normal de Jalisco y la Nacional de Maestros, educador de niños y adolescentes. En efecto, su trabajo abarcó todos los ámbitos y funciones que puede comprender la profesión pedagógica. Primero se desempeñó como profesor en los últimos años del porfirismo, cuando terminó sus estudios como profesor normalista en exámenes que sustentó los días 6, 7 y 8 de abril de 1908. Y durante los primeros gobiernos revolucionarios, con la llegada del ejército constitucionalista en 1914, que puso a Manuel Mediegues en la gubernatura de Jalisco, quien realizó cambios en materia educativa. Luego llevó a cabo funciones como ser director e inspector escolar, director de la Escuela Normal y dirigir la educación en el estado de Jalisco de 1921 a 1922. Después trabajó fuera de este estado entre el 22 y el 43 para regresar a su estado natal en el puesto de jefe del Departamento Cultural del 43 al 47, año en que salió de Jalisco hasta su fallecimiento. El abanico de saberes del profesor Lima fue de gran amplitud y diversidad, así como los campos donde trabajó profesionalmente. Enseguida, algunas de sus experiencias, ideas e ideales, su concepto de educación y su orientación social. Como suele suceder históricamente, cuando las sociedades pasan por momentos críticos, suelen ser momentos propicios para nuevas propuestas sociales, entre ellas las referidas a la educación y la cultura. Un ejemplo lo tuvimos con el desastre del COVID. O sea, antes no habían surgido tantas propuestas educativas. Lástima que luego se les olvidaron las propuestas cuando pasó el COVID, ¿sí? Sí, en eso del COVID, a mí siempre me llegó esa preocupación. Casi todos los funcionarios estaban preocupados por los contenidos curriculares que se perdieron, pero no supieron rescatar los aprendizajes que se lograron. O sea, fue mucho más lo que se aprendió del COVID que lo que se aprendió de los programas escolares, que todavía podrían ser bien aprovechados. Sobre todo, aprender que si la historia y la sociedad son tan inciertos, ya dejar de tener esquemas educativos que preparan para situaciones ciertas que no suceden. O sea, educarnos para la incertidumbre debería ser uno de los propósitos. Por eso yo cuando oigo decir que la educación para el 2030, ¿quién sabe cómo va a ser para el 2030? O que educación para el siglo XXI. Imagínense si los del siglo XIX hubieran dicho cómo iba a ser la educación del siglo XX. Realmente el siglo XX parece que no sucedió, porque casi todas las ideas del siglo XX y las de ahorita fueron ideas del siglo XVIII, como las ideas de Herbart, las ideas de Rousseau, y siguen presentes. Bueno, dije que iba a leer y ya me salí del tema. Bueno, un sistema educativo que excluya lo automático de la escuela latina sin caer en el extremo de la escuela napoleona. Esta escuela napoleona es una escuela que fundó León Tolstoy, que era así como completamente libertaria, pero como que a Lima como que le tenía miedo. Sí creía en la formación de libertad, pero no tanta como la de la escuela de León Tolstoy o la colonia Gorki. Formar a la niñez y a la juventud de una manera más consciente y sólida, con ideales bien definidos, formar menos máquinas y más conciencia. Favorecer las manifestaciones de individualidad por medio de la espontaneidad y por una visión clara de la realidad de las cosas, de las ideas y de las personas, y con una gran dosis de energía moral. Y finalmente, fomentar la iniciativa del niño en la obra de su formación para que adquiera el sentimiento de su responsabilidad y el sentido verdadero de su dignidad personal. La visión de Lima con respecto a la educación no se limitó a las aulas, tenía muy clara la importancia de la convivencia pacífica, como lo expresaba en sus conferencias. Acuérdense que a él le tocó vivir siempre, en su vida siempre hubo guerras, en México o en cualquier lugar del mundo siempre había guerras. Entonces la educación para la paz es algo que va a estar como muy presente en sus conferencias y en sus escritos. Dice, cuando todas las capitales que absorbe la guerra sean empleados para la educación, habrá dado a la humanidad un gran paso hacia el bienestar general. Desde esta mirada, Lima destaca la trascendencia de la formación estética. La cultura estética será un poder auxiliar en la educación para la paz, de concordia y solidaridad.
No perdía la fe en que la educación, sobre todo la educación para el trabajo pregonada por la Escuela Nueva, tenía mucho que hacer en ese sentido. La nueva escuela ha de tomar un rumbo profesional, porque las manos que saben emplearse en el trabajo productivo son generalmente reacias para empuñar las herramientas de la muerte. La escuela de la paz es la escuela del trabajo. A mí esto, como que últimamente he estado como la obsesión de ver, de estar viendo, no sé si fantasmas con eso del colonialismo académico, pero a mí sí me preocupa que se están queriendo copiar tanto los modelos educativos de los países que no han aprendido a vivir en paz. O sea, países que preparan a sus jóvenes para ir a matar y ser asesinados para defender intereses que ellos a veces ni conscientes son, y tomar esos ejemplos educativos cuando el mismo Martin Luther King les dice, bueno, hemos aprendido todo, como a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir en paz. Entonces, como que aquí así falta ver más hacia adentro y más hacia el sur, y no tanto estar copiando modelos de países que viven como para la guerra permanentemente. Acorde con el momento que se vivía, escribió un texto en la revista Ideal en enero del 21, cuando dijo: el cauce de las antiguas ideas educativas no puede seguirse ya, porque han aparecido exigencias imperiosas que debemos llenar sin vacilación. En efecto, si esas viejas ideas no habían servido, menos en esta hora única de la humanidad, exaltando las virtudes del trabajo, formando generaciones fuertes, no para despedazarse entre sí, sino para conquistar la felicidad humana, haciendo estable la confraternidad solidaria entre los pueblos y entre las razas. Quizá inspirado en Rousseau, Lima hace énfasis en el respeto a la libertad, la naturalidad y la espontaneidad. En las sociedades actuales es de una necesidad imperiosa que cada uno se baste a sí mismo, que tenga personalidad y libertad de acción, limitada solo por la libertad de los demás. Los gobiernos y las sociedades velarán porque no se eduque por métodos represivos a la libertad, la naturalidad y la espontaneidad que embotan las energías, y que en ese ambiente de libertad se cimente la autodisciplina. Decimos que la disciplina debe necesariamente ser activa. No se puede decir que un individuo es disciplinado, insiste Lima, si se le ha convertido artificialmente en un ser silencioso, como un mudo, o inmóvil como un paralítico. Yo me acuerdo de una vez oí a una persona decir: esa escuela qué bien está, pasas por ahí y no se oye ningún ruido. Bueno, aunque oficialmente ya había terminado la escuela lancasteriana, sus prácticas inspiradas en la revolución industrial continuaban. Acuérdense que la escuela lancasteriana llegaron cuando iniciaba la revolución industrial en México, a principios del siglo XIX, recién independizado México. Y entonces las escuelas lancasterianas cogen el mismo modelo de la producción industrial: formar masivamente mucha gente del mismo modo, aprendiendo lo mismo al mismo tiempo y expresándolo de la misma manera todos. O sea, la estandarización, o sea, producir estudiantes como producir zapatos o como producir telas, ¿no? Y ahora dicen que estamos en la quinta revolución industrial digital, pero parece que en educación todavía hay instituciones que siguen con el modelo de la primera revolución industrial. Y es que para mí, como que creo mucho en la historia, en el presentismo histórico. Siempre la historia como que me hace mucho regresar al presente. Aunque oficialmente ya había terminado, bueno, se ha colegiado a los niños, dice Lima, como se ha industrializado al obrero, y salvo a raras excepciones, en ningún momento nos han cultivado nuestras aptitudes naturales. Evocad a vuestros compañeros de la infancia y los veréis como planta diversa. A los que tengan un jardín y que tengan de diferentes variedades, verán que cada planta, decía Lima, necesita un tratamiento distinto. No se puede todo tratar de la misma manera. Dice: evocad a nuestros compañeros de infancia y los veréis como planta diversa, a quienes la torpeza de un jardinero impuso a todos indiferentemente el mismo cultivo y la misma ración de agua y sol.
En lo sucesivo, el principio que debe inspirar la educación es desarrollo espontáneo del ser humano, en todas sus facultades, de todos sus poderes que en él radican. Se estima a los niños formales y obedientes. Los de ingenio medio e incoloro pasan por modelos, y la escuela, entre comillas, ignorante, falsa la idea de valor personal, pasivos, dóciles y dúctiles. Ahí sus mejores productos. La uniformidad e integralidad para formar rebaños mata la iniciativa con esa red de necesidades y principios que robustece la docilidad de los padres. Al fin sus hijos van para que no den guerra, se los mutila y con ellos reciten en el gran día del odioso examen sabias verdades que todavía hoy no entienden. Son frases de Lima de hace 100 años. Perdón que repita tanto lo de 100 años. Sin perder de vista lo social, insistía en que la educación partiera de la individualidad. El futuro social necesita individualmente de temple humano y personal de los gérmenes de las fuerzas individuales que buscamos después de la vida, o sea, basarse en el desarrollo de las facultades de cada persona, no en su estandarización. O sea, él no estaba en favor de esos exámenes estandarizados nacionales, con todos los nombres que han puesto, que a todos los miden con la misma razón. Por ejemplo, a mí eso me hace mucho pensar cuando esos exámenes que aplican, de repente creen que el niño que sale con la calificación más alta es porque tuvo los mejores profesores, cuando no se dan cuenta que un niño en el medio rural, con padres analfabetas, sin un libro en su casa, todo lo que hace ese profesor para que pueda aprender el niño. En cambio, otros llegan con los maestros, les llegan niños con grandes antecedentes académicos, con bibliotecas en su casa, con padres de otro nivel académico, y luego ahora los quieren comparar. Por eso, bueno, él estaba, y yo también, en contra de la estandarización de los procesos educativos. La nueva educación es imposible sin libertad, y esta implica armonías en las diversas manifestaciones, la acción espontánea, viviente, libre y eficaz. En su afán de individualizar los procesos educativos, así como había que comprender las diferencias en los estudiantes, había que entender cómo cada estudiante cambia en el tiempo, tema que trata, entre otras publicaciones, en su libro Los adolescentes. Fíjense que este libro de los adolescentes yo lo busqué y donde lo fui a encontrar fue en la Universidad Autónoma de Nicaragua, de la sede de León. Ahí estaba, en una biblioteca en Nicaragua, el librito. No sé cómo fue dar acá, pero aquí no lo he podido encontrar. En este estadio, el maestro se verá probablemente confrontado con problemas difíciles de la conducta y actitud de los alumnos. Al tratar con menores de 11 años, la principal función del maestro ha sido adaptar el programa y los métodos de enseñanza al intelecto inmaduro de los alumnos. Recomendaba tener en cuenta que con la edad cambia la maduración intelectual. Es en el periodo de la pubertad cuando se especializan los intereses. La curiosidad se orienta en la organización del pensamiento lógico, volviéndose hacia la comprensión y explicación de las causas y las finalidades de los hechos. Hace ver que al dejar la infancia el puber, el escepticismo y el espíritu crítico le impiden aceptar sin resistencia la moral impuesta por la sociedad. Además, se dan cambios en los modos de relacionarse con los demás, donde destacan la competitividad y la necesidad de reconocimiento social. Lo grave es que cuando no se da, se cae en el aislamiento o en la inadaptación social. Problema que también preocupó y ocupó a Lima. Con respecto a las mujeres, nos dice: a la niña adolescente que hasta ayer se dejaba de buen grado guiar y dominar por sus padres, de pronto comienza a resentirse por las órdenes directas, quiere saber el porqué de las cosas, se revela con toda razón. Así como el tiempo recuerda que se despiertan nuevas facultades que deben aprovecharse en la inteligencia, cuya capacidad se acentúa gradualmente penetrando en las reconditeces del conocimiento humano. En una época en que se empezaba a hablar de educación sexual, Lima estuvo a la vanguardia de este tema al que los grupos conservadores se oponían. La escuela, decía, también tiene un papel que desempeñar en la educación sexual.
la escuela de la acción. Desde finales del siglo XIX y principios del XX estaba en boga la idea de centrar la educación en los intereses y necesidades de la infancia, el juego y la acción, principios de la escuela nueva. En congruencia con esta línea pedagógica, fue de gran trascendencia su actuar educativo, la que se manifestó al impulsar la escuela de la acción, y aunque le dio importancia a los libros, estaba en contra de la educación exclusivamente libresca. La educación actual debe luchar constantemente por desterrar de la escuela primaria el exclusivismo de los libros de texto. La información de los libros sí, pero no solo eso. Nadie se atreve a negar que la información es verdaderamente útil y educativa cuando es ocasional, situada, oportuna y necesaria en el preciso momento de enseñar. Ahora le llamaríamos pedagogía situada. En la actualidad, dos escuelas pretenden, dice Lima, la supremacía de la educación: la tradicional o clásica y la escuela por el trabajo. La escuela del trabajo también hace tiempo ya la estaba impulsando Freinet en Francia. La primera ha atribuido un gran valor a los materiales de estudio, al material de enseñanza y a su alcance y disposición rigurosamente lógicos, sin estudiar las disposiciones psicológicas del niño, accesible para todo, el rebaño que memoriza y sufre en silencio los rigores de la palmeta. La palmeta, no sé si aquí a alguien le tocó usar la palmeta, pero siempre los maestros de ese tiempo tenían una vara para ayudar a enseñar, ¿sí? Y la escuela por el trabajo, que es lo que propone. Y la escuela por el trabajo. Así se satisfacen los deseos de hacer algo que constantemente experimenta el niño y se educa sobre la base de la libertad y responsabilidad personales, con la inmensa ventaja de ser apto para resolver sus problemas mediante la reflexión y la experimentación propia. En los textos de Lima vamos a encontrar varias veces la recomendación de que los estudiantes se apropien de su aprendizaje, no solo recibir pasivamente los conocimientos. La educación por la acción reemplazará la instrucción de la escuela clásica, que ha comunicado a los niños los conocimientos adquiridos por los demás. Inspirado quizás en el francés Le Bon, que insistía en el respeto a la individualidad, Lima hacía énfasis en que los programas y los exámenes no dejan libertad de iniciativa a los esclavos de la ciencia. Por él era más partidario del aprendizaje por proyectos, que no requerían de exámenes con opciones cerradas. Se menciona su memoria se agota a consecuencia de esfuerzos sobrehumanos ejercitados para aprender de corrido lo que está en los libros, las ideas de otros, las creencias de los demás, los juicios ajenos. En cambio, no tienen la menor experiencia de la vida, ya que nunca han tenido que poner a prueba su iniciativa, ni su voluntad, ni su discernimiento. Lima no estaba de acuerdo con la moda de ese tiempo de realizar exámenes, sobre todo públicos, en los que niños y niñas tenían que demostrar artificiosamente lo memorizado en clases, que muchas veces no tenía sentido para la vida real y la naturaleza infantil. Los estudiantes deben compararse consigo mismos, no con los demás. O sea, no van a gloriarse del lugar que ocupa en el grupo. O sea, no estar compitiendo por lugares en el mundo ni por lugares en el grupo, sino compararse consigo mismo. Así se restituirá a la escuela su naturalidad y espontaneidad, y se le envolverá en una delicada transparencia que presente a la infancia alegre y activa, sin esa formalidad académica y sin ese aplomo científico que ciertos maestros creen meritorio encarnar en esos cuerpecillos bulliciosos y de voluntad embrionaria. Con base en estas consideraciones es que Lima afirmaba que la supresión de los exámenes sería un gran paso hacia una nueva era escolar. Lo voy a leer de nuevo, nada más para reflexionar. Yo no digo, bueno, dice, con base en estas consideraciones es que Lima afirmaba que la supresión de los exámenes sería un gran paso hacia una nueva era escolar. Enseñar no es, pues, transmitir el conocimiento, como decía ya en la epígrafe inicial. Sin duda, en el pensar y hacer de Lima hubo influencias externas, pues como decía Sonia Ibarra, la metodología fue una de sus principales preocupaciones, y en su gestión como director de educación trató de poner en práctica métodos alimentados con teorías pedagógicas norteamericanas, pero manifestando la gran influencia que recibió de su profesor Abel Ayala. Metodologías que, como dice Zenaido Michel,
tuvo el acierto necesario para implantar las teorías y doctrinas pedagógicas que el maestro Ayala, en su laudable intento por realizar una transformación radical en el sistema educativo del Estado de Jalisco, no tuvo tiempo de llevar a cabo, siendo entonces el profesor Lima, insiste Michel, quien, depurado el método empleado por aquel y sin perder de vista la idiosincrasia del niño mexicano, que el maestro Ayala, por venir de Estados Unidos y de Norteamérica, confundía equiparándonos a los sajones. Sostuvo la postura de no implantar modelos extranjeros descontextualizados. Por eso, dice el profesor Lima, se ha considerado siempre como un grave error el pretender trasplantar tal o cual sistema educativo en su totalidad de un país a otro, aun cuando dichos países se encuentran desde muchos puntos de vista en idénticas condiciones. Su dedicación a la educación especial. Lima se oponía a los tratamientos estandarizantes que olvidaran las individualidades, especialmente de quienes requerían una atención más específica, como era el caso de niños o adolescentes con alguna discapacidad orgánica, quienes tenían problemas de conducta e incluso menores que habían infringido la ley. Esto lo vemos sobre todo en la Ciudad de México, con su trabajo en el Tribunal de Menores y en las actividades educativas que promovió en escuelas penales y correccionales. Con su insistencia en la importancia de conocer personalmente a cada alumno y acerca de su relación entre la escuela y la vida, decía: no está probado que los llamados buenos alumnos sean los que resulten o escapen bien de la vida. O sea que las buenas calificaciones no garantizan un buen futuro a los egresados de las escuelas. Y al contrario, en cuanto a los alumnos rebeldes, son indisciplinados porque no es más que un signo de salud mental superior. De manera que no solo los alumnos con deficiencias necesitaban una atención especial, también la necesitaban los muy inteligentes. Porque cuando él dirige el Tribunal de Menores se encuentra mucho con este problema, de niños que eran problema en la escuela, pero a veces el que tenía, no tanto por tener problemas de aprendizaje, sino los maestros que tenían problemas de enseñanza. En el mismo sentido de impulsar la educación especial, durante segunda gestión al frente de la educación en Jalisco se fundaron 2 centros de especialización en los que se educan niños débiles mentales, retrasados, y se elaboraron cédulas constitucionales para encontrar datos específicos y determinar las características fisiológicas de cada escolar. ¿Cómo ser docentes? Solamente falta un par de hojas. ¿Sí? ¿Cómo ser docente? Su trabajo docente abarcó los distintos niveles desde la educación básica hasta la superior y en áreas que comprenden tanto lo escolar como lo extraescolar. En sus escritos se aprecia el reflejo del ideal de la docencia que aspiraba. Por eso Lima les decía a los profesores cuando era director de la Normal acá en Jalisco, dice: que el educador rodea al parvulillo de cosas y hechos sencillos, naturales para el juego, normal en sus actividades, proporciona al niño una rica y amplia experiencia organizada de modo que pueda ser provechosa para la solución de las situaciones nuevas. Los niños deben llevar vida de niños, cuando más vigorosa mejor. Huyen de las acciones que desean hacer los buenos, cuando en realidad lo que quieren es hacer ancianos 60 años antes de hacerlos. O sea, eso era cuando querían tratar a los niños como adultos. La pedagogía individualista y experimental que pregonaba Lima requería superar las planeaciones escolares rígidas. Ahora serían los currículums rígidos. Él estaba por la flexibilidad curricular. Pues son incompatibles con esas lecciones íntegras, bien preparadas, que limpian el camino de toda piedrecita y polvo que estorbe al niño, que proporciona una vida intelectual detallista demasiado fácil. Es esa manía que trajo el conductismo, de que le llamaban dosificar la enseñanza. O sea, como que aprender con pildoritas pedagógicas, cuando luego se vio que se aprendía mejor cuando se enfrentaba a situaciones difíciles, a enfrentar a problemas. Dice, repito este renglón porque se me pasó. Son incompatibles con esas lecciones íntegras bien preparadas que limpian el camino de toda piedrecita y polvo que estorbe al niño, que proporcionan una vida intelectual detallista, demasiado fácil y a veces ya masticada. Prefiérase abrir paréntesis interrogativos, o sea, algo que después Freire llamaría la pedagogía de la pregunta. Paréntesis interrogativos, despertando en el cerebro la necesidad de la investigación. O sea, unir la investigación con la docencia.
La instrucción, entendida como la transmisión unidireccional de información que los estudiantes deberían reproducir, así como el actuar pasivamente al dictado de órdenes, solo formaba para la docilidad, no capacitaba para una libertad de autonomía responsable. Quien ha sido solo guiado no sabe observar ni caminar por sí solo. E insistía, libremos a los jóvenes cerebros de esas influencias violadoras de la personalidad. Dejemos libre y completo el desarrollo que realice sana y espontáneamente el trabajo de la idea. En sus diversos trabajos como docente, su ejercicio se caracterizó por comprender y practicar la docencia como una acción a la que corresponde otra acción, no como transmisión de conocimientos. Preparar a los alumnos para solucionar los problemas de la vida, favorecer la individualidad y fomentar en los estudiantes la iniciativa personal con responsabilidad en un ambiente de libertad, naturalidad y espontaneidad. Como directivo, los campos de acción del profesor Lima abarcaron varios niveles académicos, desde la educación primaria como director inspector, director de escuelas normales, como responsable de educación del Estado de Jalisco, también en Tamaulipas, y en el Tribunal de Menores. En la Ciudad de México, incluso como responsable, acá en Jalisco, y esto me pareció extraño, pero ya Durruti me explicó por qué, incluso como responsable de estación meteorológica de La Barca. Resulta que en ese tiempo ponían estaciones meteorológicas, entonces a los que más o menos sabían leer, que eran los ingenieros y los profes, los ponían encargados de la estación meteorológica. En sus funciones directivas abarcó todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión académica, entre ellos la formación del personal académico y administrativo, así como sus condiciones laborales, planes de estudio, las instalaciones escolares, en especial sus condiciones higiénicas. En esto, perdón, el último comentario, ya sigo de corrido, pero no puedo perderme. Entre las escuelas que se hicieron durante la gestión de Lima en los 40, siguen siendo escuelas modelo que ya después, no sé, y yo recuerdo dos, los que son por ese rumbo, visítenla. Por ejemplo, el Centro Escolar Chapultepec de Autlán, ¿sí?, que está con los murales de Atanasio Monroy, tenía su alberca, sus hortalizas, su huerta, sus campos deportivos, su teatro. O sea, y algo parecido lo hizo también el Centro Escolar Manuel Ávila Camacho del Grullo, donde iba el teatro al centro, departamento de niños, de niñas, los patios, las hortalizas, las huertas y los campos. Ahora me da tristeza porque cuando voy al Grullo ya le quitaron casi todo eso. O sea, le han ido, es como le pasó a la escuela de Borrallo. Yo la conocí cuando era muy linda por fuera, ahora entre que la rodearon de cosas, o la Lázaro Cárdenas, si la conocen, la Basilio Vadillo. Ha habido escuelas muy lindas, pero la urbanización ya les quitó lo lindo. Bueno, entre sus funciones, decíamos, además de varias publicaciones para dar a conocer políticas y estrategias educativas, la celebración de congresos y la participación de la comunidad, especialmente congresos a los que se invitaba generalmente a los padres de familia. En su actuar como educador, siempre procuró no separar la educación escolar del ambiente social, motivando su acción para relacionar ambos factores y concretar la obra escolar en una estructuración de formas y funciones que plasmen en la vida infantil fuertes hábitos de trabajo y de colaboración social. Desafortunadamente, su puesto al frente de la educación en Jalisco solo tuvo dos breves intervenciones. Primero, como director de educación primaria especial durante la gobernatura de Basilio Vadillo, que al ser destituido, Lima tuvo que dejar su cargo. Durante esa gestión se dio especial atención a la organización escolar, así como a dotar de material a los docentes para la mejor realización de su trabajo y la publicación de un boletín para tener comunicación con las familias. Después, como jefe del Departamento Cultural, cuando de nuevo dejó su puesto con la destitución del entonces gobernador Marcelino García Barragán. Dos breves gestiones, pero de tal importancia que merecen un estudio especial. Las publicaciones, como tenía el tiempo limitado, eran como 40 cuartillas. Esas se las dejo que las busquen, pero sobre todo, él utilizaba mucho los medios de ese tiempo. Por ejemplo, promovió el uso del cine en las escuelas, ¿sí? Y él siempre estuvo en el Informador de esos años, en el 18, 19, 20, 21, siempre estuvo publicando sobre sus ideas educativas. De ahí es donde salieron algunos de estos datos.
Por eso nada más le dediqué 3 renglones a las publicaciones, que merecen un trabajo especial. A ver si la vida me ajusta para seguir en eso. Las publicaciones escritas y promovidas por Lima fueron muy variadas, destinado tanto a estudiantes como a docentes, dirigentes y población en general. Tema que, repito, merece un estudio especial por las limitaciones de tiempo. Reflexiones que no concluyen. Por ser este un texto limitado únicamente a la vida y obra de Lima, muchos tópicos de su vida faltan por indagar y difundir. Entre esos vacíos me parece interesante buscar y analizar a fondo sus publicaciones, su trabajo con menores infractores y su labor como funcionario del sistema educativo mexicano. Entre más estudio la vida de Lima, más creo en la vigencia de sus ideas. Lo que en ese tiempo llamaban escuela nueva sigue siendo nueva, comparándola con las estructuras y modos actuales de gestión organizacional en las escuelas. Observando cómo se mueven las inercias a través de la historia, se escuchan ecos de su pasado como métodos de proyectos, la educación contextualizada, los programas educativos con el aprovechamiento de nuevas tecnologías, respeto al medio ambiente, superar los enfoques librescos memorizantes, entender la educación como un proceso interactivo, no como transmisión de conocimientos, educación personalizada y atención a la diversidad, arquitectura escolar apropiada e higiénicamente favorable. La evocación de los saberes y acciones de Salvador M. Lima me lleva a destacar como un crisol de su diario educativo la amplitud de su mirada desde lo cotidiano hasta las políticas académicas, la divulgación de teorías pedagógicas sin trasplantes descontextualizados, la atención educativa especializada a quienes la requieran, promover los valores sociales que deben caracterizar a la educación para la paz y la solidaridad, el uso de medios para la educación, la comprensión de la escuela nueva, escuela de la acción y del trabajo, más allá de los enfoques librescos, diversificar las fuentes de conocimiento, la idoneidad e higiene de las instalaciones y mobiliario escolar, no a la masificación que estandariza, sí a la atención de las diversidades, la formación de la moral, la responsabilidad y la dignidad personal, y su atención a las condiciones de vida y trabajo de los docentes, porque también promovió las mutualistas con los profesores y las profesoras. Para cerrar este escrito, me viene a la mente la importancia de responder a la petición que se hiciera de recordarlo durante su sepelio, donde sus amigos dijeron: discípulos y amigos del señor profesor Lima, participamos con pena los educadores de Jalisco, que dicho distinguido y ameritado maestro falleció. La educación de Jalisco está a pesar por esta irreparable pérdida. Pedimos un recuerdo para este gran educador. Así, con estas palabras que me han hecho el favor de escuchar, pretendo ayudar a recordarlo. Muchas gracias. A continuación, nuestra consocia, la doctora Angélica Peregrina, dará lectura a la respuesta del trabajo que acabamos de escuchar. Doctora. Gracias. Doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Maestro Carlos Araco, secretario general de esta agrupación. Doctor Manuel Moreno Castañeda, estimado colega, señoras y señores. Me siento muy honrada porque se me encomendó dar respuesta al interesante trabajo de ingreso presentado por el doctor Manuel Moreno Castañeda. Un paso obligado que simboliza cruzar el umbral para pertenecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, agrupación que sin duda se honra por incrementar su membresía con tan distinguido académico. Aun cuando el doctor Moreno Castañeda es sobradamente conocido, quiero destacar algunos datos de su muy extenso historial académico que nos permitan, aunque sea de manera panorámica, conocer su trayectoria, su desempeño profesional, ya que ha dedicado su vida a la docencia, acumulando una experiencia profesional que inició en 1964 como profe de educación primaria y luego exploró todos los niveles de enseñanza media, superior, etcétera. El doctor lo es en educación con énfasis en mediaciones pedagógicas y destaca su colaboración en instituciones tan importantes como la Escuela Normal Superior de Jalisco,
en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad de Guadalajara, donde destacó como profesor de historia y como rector del sistema de universidad virtual. Dice que ya se jubiló, pero continúa muy activo. Actualmente es consultor en educación, sigue haciendo investigaciones sobre la historia de la educación y es consejero del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Se ha distinguido por sus combates en favor de la enseñanza de la historia, de las técnicas y estrategias de aprendizaje, del vínculo pedagógico maestro-alumno, así como del proceso enseñanza-aprendizaje. Temáticas de las cuales ha publicado varios volúmenes, capítulos del libro, artículos, etc. Participó en la obra que dirigió Mario Aldana Rendón, Jalisco desde la Revolución, con el tomo 7, dedicado precisamente a la educación. Asimismo, destacan los capítulos Paulo Freire, Aportes a la educación a distancia ante la incertidumbre educativa, ¿sí? ¿Y dónde está y a dónde va la educación en la cuarta revolución industrial? En el libro Internet y Educación, Amores y Desamores. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, por sus aportaciones a la educación a distancia y asimismo el doctorado honoris causa de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y de reconocimientos internacionales está el doctorado honoris causa de la Universidad Los Ángeles de Chimbote de Perú y el premio por vida y obra de la Red Europea y Latinoamericana de Educación Continua. En fin, una trayectoria muy destacada y que afortunadamente continúa acrecentando. Prueba de ello es el libro que coordinamos Manuel y una servidora, que se publicó en 2023, titulado ¿Cómo nos hemos educado los jaliscienses? 2 siglos de educación en Jalisco, obra que ha sido muy bien recibida entre los docentes de nuestro estado. Y la semana pasada se presentó en Sociedad otro libro colectivo que también coordinamos junto con Manuel, titulado Miradas sobre la Universidad de Guadalajara en su centenario. Sirva esta breve mención para tener una idea de la amplia trayectoria del doctor Manuel Moreno Castañeda. Hemos escuchado una excelente disertación acerca de un gran maestro, Salvador Manuel Lima, oriundo de Autlán, tierra que también vio nacer a los abuelos maternos de Manuel, lo cual sin duda ratifica lo que en alguna ocasión aseveró don Luis González y González, que la querencia siempre llama. Por otra parte, es una investigación que representa un acercamiento a la muy interesante vida del maestro Lima, del que poco sabemos, pues su trayectoria se ha perdido en la nebulosa de los tiempos. Pero ahora, gracias al rescate que ha emprendido Manuel, se vislumbra la importante labor que realizó este educador. La biografía es un buen recurso historiográfico que se torna el hilo conductor mediante el cual podemos conocer el contexto, los tiempos en que le tocó vivir a Salvador M. Lima, las ideas pedagógicas entonces en boga, las nuevas corrientes que llegaron de otros lares y cómo se habilitaban el medio mexicano, y en particular a las escuelas jaliscienses. También cómo se las ingeniaron los maestros para afrontar la Revolución Mexicana y contribuir con la Escuela de la Revolución, que indica Manuel, abarcó al menos 2 décadas con acciones como la fundación de escuelas normales rurales, las casas del pueblo, las escuelas primarias rurales, las campañas de alfabetización, la educación indígena, la educación socialista y un largo etcétera. Todo ello llevó al profesor Lima a vivir una amplia gama de experiencias respecto a los sistemas escolares, con diversidad tanto en los métodos pedagógicos como en su orientación social. Vivió su profesión entre los extremos conservadores y de la educación socialista, mezclados con el pragmatismo de John Dewey y el afán de la unidad nacional.
Sumamente interesante resulta el análisis que de su trayectoria profesional hace el doctor Moreno Castañeda al hablar de su pensar y actuar educativo, así como de su concepto de educación y su orientación social. Lima proponía una educación más individualizada, más natural y espontánea, en clara oposición a la rigidez y estandarización que el sistema imponía a los niños en las escuelas. De allí, pues, que la Escuela de la Acción fuese de particular importancia para el maestro Lima y que recomendara que los estudiantes se apropiaran de su aprendizaje y no se concretaran solo a recibir pasivamente los conocimientos, pero cuidando siempre no implantar modelos extranjeros descontextualizados. Asimismo, se destaca la importante labor que realizó el maestro Lima en el Tribunal de Menores de la Ciudad de México y las actividades educativas que promovió en escuelas penales y correccionales, preocupado por los niños y adolescentes con alguna discapacidad orgánica o por los que tenían problemas de conducta o incluso infractores. El doctor Moreno también avanza en el estudio del maestro Lima en dos vertientes esenciales como docente y como directivo. En este último aspecto, afloran las dificultades que tuvo por sus convicciones ideológicas y destaca la lealtad que profesó a las autoridades que le confiaron los puestos directivos que desempeñó. Lo dicho, es un excelente trabajo que seguramente dará lugar a un muy interesante libro sobre el profesor Salvador L. Lima. Esperamos que el doctor Manuel Moreno Castañeda avance muy rápido y pronto podamos ver el resultado de sus investigaciones. Estás comprometido, ¿sí? Solo me resta felicitar a Manuel por su ingreso a esta sociedad y agradecerle que podamos seguir compartiendo las preocupaciones e intereses comunes por la historia de la educación, además de brindarnos con la bonomía que le caracteriza, su sapiencia y su extraordinario conocimiento de los temas pedagógicos. A nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, doy la más cordial bienvenida a este cónclave a un colega tan valioso, emprendedor y entusiasta de los combates por la historia de la educación. Querido Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Bien, vamos a proceder a la protesta para el ingreso a nuestra benemérita. De nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pregunto, doctor Manuel Moreno Castañeda, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos y los estatutos que rigen la vida institucional de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y promover a través de su trabajo el crecimiento cultural, científico y humanístico de los Estados Unidos mexicanos y obviamente del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Si así fuere, que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y sus compañeros se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicidades por haber ingresado a nuestra Benemérita. Nos sentimos orgullosos de su ingreso. Póngale la venera, doctor. Vamos a imponer, si gusta usted, por favor, maestra, nuestro secretario. Yo creo que mejor, porque no te alcanza. Muy bien. Bien. Gracias, maestra. Nuestro secretario general le va a imponer nuestro PIN, nuestro distintivo.
Y yo le entrego a usted el pergamino que lo hace socio de esta benemérita sociedad y nos complacemos por recibirlo en nuestro gremio, ya que obviamente una persona con la trayectoria de usted es no solamente bienvenido, sino que obviamente también nos fortalece para seguir investigando, para seguir trabajando, para seguir honrando a nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. De igual manera, a todos nuestros directivos, consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de medios digitales. A continuación, daré la lectura a algunos avisos. Nos permitimos hacer de su conocimiento que el Consejo Ciudadano 100 por Jalisco ha distinguido a la benemérita institución con el galardón Asociación Distinguida por su contribución a la ciencia, a la cultura y las artes en nuestro estado. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el día de mañana, miércoles 26, en punto de las 19 horas en la unidad basílica del municipio de Guadalajara. Municipio de Zapopan, perdón. Esperamos contar con su distinguida presencia a todos los socios portando su venera. Asimismo, los invitamos a la próxima conferencia del capítulo juvenil titulada Entre el caos y la cura, un modelo de reversión tumoral del cáncer colorectal, a cargo de nuestra asociada, la doctora Maulén Yolanda Salas Islas, el próximo jueves 27 de noviembre en punto de las 20 horas. Y el próximo martes en esta casa sede, martes 2 de diciembre a las 20 horas, presentación del trabajo de ingreso del doctor José Eduardo Castañeda Mendoza, titulado 50 años de ordenamientos jurídicos en el municipio de Guadalajara, 1974-2025, con la respuesta del doctor Adalberto Ortega Solís. Esperamos contar con su presencia. Eduardo Velasco Briceño. ¿Va a ser Eduardo? Disculpen, va a ser el doctor Eduardo Velasco Briceño quien dé la respuesta. Sí, juez y parte. Okay. Los invitamos al convivio que se ofrece en el salón contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Bien, siendo las 21 horas con 9 minutos, declaro formalmente clausurada nuestra solemne sesión académica de este martes 25 de noviembre del año 2025, en que escuchamos el trabajo de ingreso del doctor Manuel Moreno Castañeda, titulado Salvador Manuel Lima García, trascendencia de su obra educativa. Asimismo, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el haber estado aquí con nosotros presentes y haber recibido a este nuevo ilustre miembro de nuestra benemérita sociedad, exhortándolos a que se queden con nosotros para convivir con nuestro nuevo asociado, para que pues disfrutemos de su experiencia, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar a tomarnos la fotografía oficial y desde luego los invitamos a que convivamos en esta nuestra benemérita sociedad. Muchas gracias por su asistencia y declaro oficialmente clausurados estos trabajos. Muchas gracias.